Bienvenido al programa de formación remota en español del Centro NOSTAC. Aquí podrás acceder a una serie de audioclases que te ayudarán a comprender mejor la problemática del electrosmog y comunicar correctamente sobre ella. Además, obtendrás una capacitación profesional sobre la tecnología NOSTAC, su funcionalidad y aplicaciones. Vamos a hablar sobre qué es el electrosmog. Primero hay que saber que el electrosmog se conoce también por otros términos similares, como la electropolución, la contaminación eléctrica, la contaminación electromagnética, radiaciones no ionizantes, interferencias electromagnéticas, perturbaciones electromagnéticas, señales parasitarias electromagnéticas, contaminación tecnológica, polución eléctrica. Todos estos son términos que se utilizan normalmente para describir el mismo problema, electrosmog. Ese es el término que más se ha utilizado cuando se comenzó a estudiar este problema hace más de 40 años en Europa. Y en los Estados Unidos, por sus siglas en inglés, las siglas de campos electromagnéticos, se conoce como EMF. EMF es sinónimo en Estados Unidos de lo que llamamos electrosmog. La mayoría de los estudios que se han realizado al respecto han definido claramente un impacto del electrosmog en todo organismo biológico, en el medio ambiente, en las mismas tecnologías. Pero lo más importante de comprender es qué sucede con el electrosmog a corto plazo, de manera inmediata, en cualquier ser humano. Y el problema principal del cual se deriva una cascada de efectos en el organismo que se degradan en malestar, enfermedades y un aumento de riesgo de enfermedades crónicas mayores, es el estrés oxidativo. El electrosmog es una toxina ambiental que altera el intercambio eléctrico en nuestras células, cambiando el potencial eléctrico celular por una sobreestimulación de lo que se conoce como los canales iónicos de voltaje. La membrana celular es la que tiene estos canales iónicos de voltaje y a través de ellos es que pasan las cargas eléctricas químicas como el potasio, el calcio, el sodio, que mantienen un equilibrio eléctrico y químico en nuestras células. Cuando la célula pierde un equilibrio eléctrico, pierde un equilibrio químico y viene como consecuencia una producción excesiva de radicales libres y por tanto de inflamación. La inflamación sabemos que está conectada con más de 75 condiciones de salud que se pueden verificar. Y hay más de 120.000 estudios que asocian a la inflamación con prácticamente todas las enfermedades. Teniendo en cuenta entonces esto, podemos definir que todo lo que produzca un estrés oxidativo en nuestro organismo va a estar produciendo entonces inflamación, y vamos a estar consiguiendo que existen múltiples causas de estrés oxidativo. El electrosmog entonces es una toxina ambiental que produce estrés oxidativo y que se va a sumar al conjunto de otras fuentes de toxinas ambientales y fuentes metabólicas que van a producir mayor estrés oxidativo en el organismo. En otras palabras, cuando un organismo se encuentra bajo un alto nivel de estrés oxidativo, lo que está sucediendo es que lentamente se está degradando la capacidad del sistema de responder a estos niveles de radicales libres y existe una degradación automática que supone en una manifestación de múltiples enfermedades. Todos los aumentos y multiplicación de riesgos asociados a enfermedades de largo plazo que se manifiestan como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, otro tipo de enfermedades asociadas al sistema nervioso, alteraciones nerviosas importantes, enfermedades asociadas al sistema inmunológico, alteraciones importantes en todo el sistema hormonal, están asociadas inicialmente en una alteración que originalmente no es más que un aumento del estrés oxidativo y una incapacidad del cuerpo de manejar esta producción de radicales libres y por tanto deriva en una inflamación. Eso es lo que en esencia estaríamos hablando que es el principal problema del electrosmog. ¿Dónde se ha estudiado? ¿Quién lo ha estudiado? ¿Quién lo ha dicho? ¿Hay un consenso? ¿No hay un consenso? Existe más de 1.800 estudios que han sido verificados. Otros 4.000 papers científicos se han sumado
a reportes que ya han sido validados por ciencia, y la Organización Mundial de la Salud finalmente en el año 96, después de un cúmulo de presión y evidencia científica de los 80 en Europa, abrió lo que se llama el Proyecto Internacional de Campos Electromagnéticos y se dedicó a estudiar este problema de una manera más clara y de una manera más directa. Como sucede con todo lo que es el área de la salud, los estudios epidemiológicos llevan décadas de realización para llegar a conclusiones más directas. Y en la actualidad, la Organización Mundial de la Salud lo que ha dado es alerta sobre riesgos que ya supone el electrosmog, basado en evidencia científica que ha sido validada y verificada. Por ejemplo, para el año 2011, la Organización Mundial de la Salud dio una alerta sobre las señales de microondas, de Bluetooth, de telefonía móvil, de Wi-Fi y su riesgo elevado en que posiblemente pudieran desarrollar un riesgo mayor de desarrollo de cáncer en las personas. Y esto lo hizo basado en la opinión científica profesional experta de 31 científicos que fueron seleccionados de 14 países diferentes para llevar a esta conclusión después de haber revisado estos 200 estudios epidemiológicos. Como consecuencia de eso se conoce como el Boletín 208 del 31 de mayo del 2011, emitido por un organismo hijo de la Organización Mundial de la Salud que se le conoce como la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Lo puedes conseguir allí en internet. También eso va acompañado de una monografía de más de 450 páginas que sale posteriormente para el 2013, donde se hace una ampliación de toda esta recopilación y verificación de estos estudios que se tomaron en consideración. No solamente la OMS ha tomado este tipo de estudios, sino que además los gobiernos han tomado participación en estudios que están en desarrollo y todavía se están realizando. La opinión médica general es que no hay suficiente evidencia científica para dar una conclusión, pero que se necesita seguir investigando. Sin embargo, organizaciones como la FDA, a través de la NTP, National Toxicology Program, Programa Nacional de Toxicología, han realizado estudios con unos alarmantes resultados. Por ejemplo, en el 2018 la FDA terminó un estudio que financió de $22 millones que duró 2 años, en el cual se usaban ratas para ver si habían rutas de desarrollo potenciales de tumor cerebral que se podían vincular con el teléfono celular. Y se consideraron exactamente 2 rutas que se pueden verificar en una incidencia de mayor tumor cerebral. Es decir, el electrosmog es un problema que viene acompasado por el uso de las tecnologías modernas. Desde la electricidad y la corriente alterna es algo con el cual hemos estado expuestos, sin embargo, en los últimos 30 años, la llegada de las telecomunicaciones masificadas en todos los hogares, con las computadoras personales, la masificación de dispositivos electrónicos que necesitan corriente directa pero se conectan a corriente alterna, multiplicó exponencialmente la exposición electromagnética artificial a estos campos y por tanto el electrosmog. La llegada del teléfono celular y la llegada del Wi-Fi fueron los 2 componentes más grandes que se han sumado a la sociedad y que le ha llevado a que se haya aumentado exponencialmente hasta 1.000.000% la exposición de campos electromagnéticos de fuentes artificiales en los últimos 20 años. En la proyección nos da que para los próximos 10 años se va a convertir en el problema número 1, seguido del cambio climático, lógicamente, porque es una contaminación que va exponencialmente creciendo con la adopción de tecnologías que sumamos a nuestra vida cotidiana. Por tanto, estamos hablando de que década tras década estamos pasando de tener un teléfono celular y ser una antena repetidora en nuestra casa a tener el equivalente a 100 teléfonos celulares, porque vamos a estar conectando no solamente el televisor inteligente, sino los electrodomésticos, hasta el mobiliario se está pensando en que se conecte a internet, que tenga sensores inteligentes, y toda esta modernización tecnológica va a conllevar un mayor incremento de esto. ¿Cuál es el riesgo que más preocupa a los científicos? La infertilidad. Existe un alto nivel de impacto en la fertilidad masculina y femenina. En la medida que van pasando las generaciones, este decrecimiento de la fertilidad se convierte en un alto riesgo de infertilidad y es algo que es lo que preocupa altamente al mundo científico. En el lado del medio ambiente tenemos que simplemente el electrosmog está alterando. Primero, hay un aumento en el colapso de las abejas y el funcionamiento saludable de las mismas.
en los apiarios y por tanto está sumándose como una toxina ambiental que está induciendo más al riesgo de que se extingan las abejas. Y sin las abejas no puede haber vida en la tierra. Y eso tiene una vinculación muy directa con el equilibrio ecológico natural. No solamente entonces están las abejas, sino que también están las alteraciones en todos los patrones de migración de las aves, debido a que ellas utilizan líneas magnéticas. Hay un componente ambiental bastante acentuado en donde se está cuestionando incluso la calidad de los nutrientes en los cultivos y una potencial de crecimiento en la calidad de estos suelos y por tanto entonces un decrecimiento de la calidad de los alimentos que estamos consumiendo, incluyendo alimentos que sean orgánicos. También existen estudios que están empezando a realizarse, están viendo cuál es el efecto que puede estar pasando porque el planeta esté inmerso en más de 70 millones de radiobases de telefonía móvil y cuál es el efecto de estas señales a nivel global y su relación incluso con el cambio climático. Entonces el electrosmog es algo que va tomando mayor seriedad año tras año y con cada década estamos viendo un aumento exponencial alarmante. Y te puedes preguntar, ¿qué pasa con las tecnologías? Porque dice que las tecnologías también se ven afectadas por el electrosmog. Bueno, las tecnologías, en la medida que se vuelven más modernas, se vuelven más inalámbricas, se vuelven con unos componentes electrónicos más diminutos. Y en la actualidad, las tecnologías más modernas y avanzadas son prácticamente dispositivos que están trabajando con componentes electrónicos que están en la dimensión nanométrica, altamente delicadas, y que no pueden ser sometidas a estimulaciones de interferencias o descargas electrostáticas porque su funcionamiento se ve interrumpido. Estamos hablando que ahorita ya la telefonía móvil incluso está haciendo transitores que están llegando a unos pocos nanómetros y esto está llevando a que la posibilidad de que las telecomunicaciones se están integrando con todo, como lo dije antes, con lo que llamamos el Internet de las Cosas. Y es ese Internet de las Cosas que es muy delicado a descargas e interferencias y perturbaciones electromagnéticas en el ambiente. El electrosmog puede generar un crash, es decir, un colapso de enlaces en telecomunicaciones de Internet de las Cosas. Le llamamos el IoT. Además, el electrosmog suma a la cantidad de componentes que vicia nuestra red de transmisión eléctrica y por tanto coloca una red de transmisión eléctrica más viciada y contaminada que conlleva a una alimentación de energía sucia, lo que llamamos electricidad sucia, que va a bajar la durabilidad de los equipos electrónicos y electrodomésticos. Entonces, se sabe en la actualidad que este impacto puede incluso evitar que se logren las integraciones completas de inteligencia artificial con sistemas inteligentes integrados en las ciudades. Esto puede alterar incluso el funcionamiento de carros eléctricos o carros autónomos y tiene un sinfín de impactos entonces en lo que va a ser la misma evolución y progresión de las nuevas tecnologías modernas y su implementación. Estamos forzados en este momento en la nueva revolución industrial que llamamos la cuarta revolución industrial de la hiperconectividad, no solamente a llevar el sistema a una mayor eficiencia en consumo eléctrico, sino que debe ser además en consumo eléctrico limpio, a un mejor nivel de enlaces precisos de telecomunicaciones con protocolos más eficientes como la 5G, sino que además deben ser 5G saludables, pero también 5G limpios de perturbaciones electromagnéticas para que no hayan caídas del sistema. Entonces este es el efecto del escenario completo que está tocando todas las industrias, todas las personas, toca en todos los hogares, está presente en todas las ciudades y en todos los países. Pero es invisible y como es invisible y no lo podemos ver directamente, entonces para muchos ni siquiera existe, no está pasando. Y los efectos en el organismo no se vinculan inmediatamente porque el origen del impacto está sucediendo a ese nivel celular básico que estoy hablando del estrés oxidativo. En esencia, ese es el gran problema que llamamos electrosmog.